en la sección AA, que es la sección que está aquí, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que quiere decir es que vamos a analizar esta barra, ¿verdad? La fuerza que está en la barra AB, vamos a considerar que es una sección transversal cuadrada que tiene media pulgada por cada lado. Eso quiere decir que para hacer el análisis debemos de considerar precisamente entonces que esta barra va a tener estas medidas. O sea, vamos a tener nosotros aquí una sección transversal que va a tener media pulgada por cada lado. O sea, aquí tenemos 0.5 pulgadas y 0.5 pulgadas. Habíamos considerado ayer al inicio del ejercicio que se encontraba en el sistema inglés y que por ese motivo los valores de las distancias están en pulgadas y obviamente los valores de las fuerzas están en libras. Entonces vamos a ver en primer lugar, al hacer el análisis, vamos a tener en cuenta que es necesario calcular esa área, ¿verdad? Que vamos a multiplicar base por altura y que por lo tanto vamos a tener 0.5 pulgadas por 0.5 pulgadas. ¿Cuánto sería eso? 0.25. Y tendríamos 0.25 pulgadas cuadradas. Entonces acordémonos que en la fórmula que nosotros estamos utilizando estuvimos explicando que un esfuerzo normal, el esfuerzo normal se le representa como la relación de una carga entre un área, o sea, P sobre A, lo cual quiere decir que nuestro ejercicio va a estar en libras sobre pulgada cuadrada. Eso equivale a las unidades de PSI, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en la diapositiva del día anterior. Ahora bien, ¿qué va a ser P? P va a ser la carga interna que va a quedar soportado dentro de esta barra. Ese va a ser el valor de P. Acordémonos que en el esfuerzo normal estuvimos nosotros explicando que para que se produzca un esfuerzo normal tiene que existir un ángulo de 90 grados con respecto a la cara que nosotros estemos analizando, ¿verdad? Si esta es la barra, por ejemplo, yo tengo que formar 90 grados entre esta cara, que es esto que estamos viendo aquí, y la fuerza. O sea que en pocas palabras es como que la carga esté aplicada aquí en el centroide y va hacia ustedes, ¿verdad? Para poder formar un esfuerzo normal entre esta cara y esta fuerza, un ángulo de 90 grados. Entonces el esfuerzo normal implica encontrar la carga P, o sea, cuánto vale esa fuerza. Y para ello tenemos que repasar los temas de estática. Habíamos dicho de que en primer lugar necesitamos analizar la estructura sabiendo que estos son los apoyos, ¿verdad? En A y en C tenemos un apoyo de articulación en cada uno de ellos. Y eso significa que vamos a tener fuerza en X y fuerza en Y, ¿verdad? Vamos a asumir las cosas de manera positiva. Eso quiere decir que yo voy a colocar que la reacción en X, en A, va a actuar hacia la derecha. Y vamos a asumir que la reacción en Y va a estar actuando hacia arriba. Vamos a colocarla así. De signo positivo hacia arriba, esa va a ser la reacción R a Y. ¿Qué tenemos después? Tenemos que considerar que la otra reacción que esté en C, o sea, esta reacción aquí va a ir hacia la derecha. Vamos a considerar positivo. Y lo mismo con la reacción en Y, ¿verdad? RCY va a estar actuando hacia arriba. Entonces el libro dice que nosotros al colocar las incógnitas las vamos a asumir de manera positiva. Sin embargo, acordémonos que para poder hacer el cálculo de esas reacciones, yo no puedo empezar con una sumatoria de fuerzas X, porque aquí podemos ver que hay dos fuerzas X, ¿verdad? La reacción en A y la reacción en C. Tampoco puedo comenzar con una sumatoria de fuerzas Y, porque existen dos incógnitas. Está la reacción en A y está la reacción en C.
lo cual implica tener que comenzar con una sumatoria de momentos, ¿verdad? Y esta sumatoria de momentos igual a 0, usted puede elegir en qué lugar puede hacer la sumatoria con el objetivo de resolver las incógnitas. Hacer una sumatoria cancelando la mayor cantidad de fuerzas y luego despejando para alguna de las dos que necesite, ¿verdad? Bueno, ¿qué más decíamos ayer para poder hacer el análisis? El tipo de carga. Habíamos dicho que esta es una carga que se le conoce como uniformemente distribuida, ¿verdad? Y a las cargas uniformemente distribuidas se les analiza de acuerdo a la forma que tienen sus áreas. Eso quiere decir que esta es una carga que tiene la forma de un rectángulo. Y por ese motivo, para poderla analizar, decíamos, la vamos a transformar en una carga puntual. Al encontrar el área, yo tengo que multiplicar la base por la altura. Y esa carga la tengo que colocar precisamente a la mitad de la base. Entonces a esta fuerza le vamos a llamar fuerza resultante. Y vamos a multiplicar la base de 4 por la altura. La altura es la magnitud de la fuerza. Tiene un valor de 150, ¿verdad? Entonces, ¿qué les va a pasar a los valores? Aquí tenemos libras sobre pie multiplicado por pie. Se cancelan los pies y el resultado es una fuerza que va a quedar en las unidades del sistema inglés, que ya sabemos nosotros que serían libras. Multiplicamos 4 por 150, quedarían 600 libras, ¿verdad? Esa va a ser la magnitud de esta fuerza que está aplicada aquí. Ya está transformada en una carga puntual. Decíamos que la vamos a ubicar en el centro, ¿verdad? O sea, quiere decir que al asumir que toda la base vale 4, esto que está aquí obviamente sería un valor de 2, ¿verdad? 2 pies. Va a ser el valor que tenemos nosotros ahí. Bueno, ¿qué más? Vamos a tomar entonces la sumatoria de momentos, como habíamos dicho acá, ¿verdad? Al hacer la sumatoria de momentos, por ejemplo, podemos pasarnos a realizarla en el nodo C. Si hago una sumatoria de momentos en C, ¿qué fuerzas se cancelarían ahí? Si hago una sumatoria de momentos en C, o sea, estoy haciendo una sumatoria de momentos aquí, quiere decir que automáticamente se cancelan las fuerzas que pasan por C. O sea, se cancela RCX, se cancela RCY, y de estas dos, ¿cuál se cancela? La Y, ¿verdad? RAY también se cancela. ¿Por qué? Porque pasa por el mismo punto donde yo estoy haciendo el momento, ¿verdad? Entonces acordémonos que la fórmula de un momento es multiplicar fuerza por distancia, ¿verdad? Fuerza por distancia. Y por ese motivo, si hacemos esta sumatoria entonces de momentos aquí, se cancelan estas tres. ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar esta reacción y me va a quedar esta fuerza. Entonces, ¿cómo va a quedar la distancia? La distancia el ejercicio no me la da, o mejor dicho, la altura, ¿verdad? Si yo hago una sumatoria de momentos en este punto, necesito calcular esta altura, porque esta fuerza se va a multiplicar por la distancia perpendicular. O sea, ¿qué quiere decir en español eso? Quiere decir que si es una fuerza en X, no se multiplica por una distancia X, se multiplica por una distancia Y. Si me hubiese quedado una fuerza en Y, yo no la voy a multiplicar por una altura, la tengo que multiplicar por una distancia X. Son cosas inversas. Entonces, eso significa que yo necesito encontrar esta altura. El ejercicio no me la da, pero ¿qué puedo hacer para encontrarla? El ángulo y la distancia de C a B. Ahí tenemos que usar el ángulo, correcto. Tenemos que usar el ángulo de 60 que está aquí, ¿verdad? Sabemos nosotros que aquí existe un valor de 60 grados y conocemos toda la distancia que se forma hasta acá. En
pocas palabras, es como que nosotros formemos un triángulo aquí que va a tener estas medidas, ¿verdad? Aquí vamos a tener 4 pies y un ángulo de 60 acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero encontrar? Quiero encontrar eso. ¿Cuánto vale esa altura? ¿Qué podemos hacer entonces? Con la tangente inversa, correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un ángulo cualquiera, imaginémonos que este ángulo le hemos llamado ángulo θ. El ángulo se forma con la tangente de ese valor, que sería la división del lado opuesto sobre el adyacente, ¿va? Esa es una tangente, ¿verdad? Lado opuesto entre adyacente. Y como yo quiero encontrar el lado opuesto, despejamos este valor que aquí está dividiendo, pasa a multiplicar. O sea que aquí me va a quedar 4 veces la tangente de 60, ¿verdad? Esto va a ser la altura. ¿Cuánto sería? Ayúdenme ahí con la calculadora entonces. 6.9. ¿Alguien más encontró ese valor? ¿Sí? Bien. Entonces quiere decir que al comenzar el ejercicio con una sumatoria de momentos en C, decíamos, vamos a multiplicar precisamente esa fuerza por esa distancia. Acordémonos que cada vez que hacemos un momento, multiplicamos las fuerzas por las distancias, pero debemos de considerar cómo van a girar, ¿verdad? El giro de los momentos condiciona los signos que vamos a colocar. ¿Cómo era la convención de signos que habíamos adoptado? Habíamos mencionado que era como si una fuerza gira en contra de las manecillas de reloj, se va a considerar positiva, y si gira a favor, sería negativa. Eso quiere decir que si yo estoy asumiendo que la fuerza va para este lado, esta flecha va para allá, ¿verdad? Y al encontrar un momento en C, esta flecha debería de girar así. La otra opción es que haga esto. Pero ¿cuál es el giro más corto? El giro más corto es que esto gire así, lo cual significa que se considera positiva, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí la reacción RAX multiplicado por la altura. La altura ya sabemos que nos quedó 6.9 pies. Luego, ¿qué tenemos? La fuerza que está aquí, ¿verdad? Esta fuerza resultante tiene una flecha que va hacia abajo. Por lo tanto, al hacer un momento en C, esta flecha debe de moverse haciendo un giro a favor de las manecillas de reloj. Es el más corto, ¿verdad? Porque la otra opción es que gire para el otro lado. Si gira para el otro lado, este giro es mayor, por lo tanto no es el correcto. El giro correcto es que haga eso, y por lo tanto va a ser negativo. Entonces vamos a tener menos 600, esta es la fuerza, y se multiplica por la distancia. La distancia vale 2, ¿verdad? 2 pies, acordémonos, que es la mitad de la base. Entonces esto debe igualarse a 0 para formar un equilibrio, lo cual significa que yo voy a despejar para la reacción RAX. Me va a quedar RAX multiplicado por 6.9 pie. Esto cambia de signo al otro lado de la igualdad y me va a quedar 1200, ¿verdad? 1200 libras por pie. Y por lo tanto, al pasar a dividir este valor, aquí nos va a quedar que la reacción RAX va a ser 1200 libras por pie sobre 6.9 pies. Se cancelan las unidades de las distancias y nuestro resultado tiene que ser una fuerza, ¿verdad? Reacción RAX va a tener un valor de ¿cuánto?
173 91. punto 91 libras. Entonces, como esta es una reacción, no es una barra, ¿verdad? La reacción, al darme un valor positivo, me está confirmando que efectivamente esa fuerza va para la derecha. Entonces, este signo positivo nada más lo que me indica es que es cierto que yo coloqué la fuerza para este lado. Y esa reacción realmente va para la derecha. Ahora bien, ya tenemos esa reacción. Si ya tenemos ese valor, quiere decir que yo puedo después encontrar la otra reacción que está arriba, ¿verdad? Puedo hacer una sumatoria de fuerzas en X para calcular la reacción en C que está aquí. Ya tendría dos incógnitas, pero no tenemos las verticales, ¿verdad? Entonces, quiere decir que para poder encontrar las reacciones en Y, yo tengo que hacer otro procedimiento, ¿verdad? Puedo encontrar otro procedimiento. De igual forma, si alguien hubiese decidido comenzar aquí en el punto A, que era lo que iba a cambiar, ¿verdad? Al hacer la sumatoria de momentos en A, se cancelan las 2A, se cancela esta RCY y encontramos RCX. Entonces, usted pudo haber comenzado en cualquiera de los dos puntos que le hubiese dado la gana, ¿verdad? No importaba. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Para encontrar las reacciones verticales, no las vamos a poder encontrar con esta sumatoria de fuerza Y porque sigo teniendo dos incógnitas. Y por lo tanto, el procedimiento va a ser recordar el tema de nodos. ¿Qué era lo que hacíamos con los nodos? ¿Qué era lo que teníamos que resolver? Estaba tensión o compresión. Que estaba en tensión o compresión. ¿Cuál era el requisito para poder encontrar un nodo? Yo no puedo tener más de dos incógnitas, ¿verdad? Entonces significa que antes yo no podía empezar aquí, porque antes existían todas estas incógnitas. Pero ahora ya conocemos una. Entonces nuestro siguiente paso va a ser ese, ¿verdad? Vamos a realizar el nodo A. Y vamos a graficarlo, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar analizado ese nodo? En primer lugar, al graficar el nodo A, tendríamos la reacción RAX, que ya sabemos cuánto nos quedó. La reacción RAX va aquí, y esa reacción, de acuerdo a lo que calculamos, es positiva 173.91 libras, ¿verdad? Quedaría esa reacción acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos la reacción RAY, ¿verdad? Que es esta fuerza que va hacia arriba. Entonces aquí la vamos a colocar. Esa sería la reacción RAY. Y luego tenemos la barra que está inclinada, que es la que yo quiero encontrar, ¿verdad? Esta sería la barra AB. O sea, es esta barra que va hacia arriba. Entonces, el libro dice que al colocar las fuerzas en un nodo, usted siempre va a colocar las fuerzas hacia afuera. O sea, vamos a decir que esto significa que yo estoy asumiendo que esta barra está actuando en tensión. Si hubiese colocado esta flecha, por ejemplo aquí, hacia abajo, hubiese dicho que estoy asumiendo que la barra está actuando en compresión. Lo contrario, ¿verdad? Pero al graficarla, como está en el dibujo, con la flecha hacia afuera, significa tensión. Ahora bien, esta barra está inclinada, como nosotros ya sabemos, lo cual quiere decir que tengo que trabajar con las componentes, ¿verdad?
Y si el ángulo de 60 se forma aquí, este ángulo de 60 está medido desde el eje X, acá, quiere decir que este ángulo se traslada de la misma manera para el otro lado, 60 desde el eje X. Y si el ángulo está medido desde el eje X, con el mismo valor de 60, ¿cómo quedan las componentes X y Y de esa barra? ¿Cómo quedaría la componente en X? AB coseno de 60 grados. Sería correcto, ¿verdad? Va para la derecha, porque acordémonos que si el vector original tiene esta flecha, yo no puedo colocar las componentes para acá, ¿va? O para abajo. La misma flecha me está indicando que la X va para la derecha y la Y iría hacia arriba, ¿va? Tienen que dejar prácticamente adentro el vector, ¿verdad? Entonces, esta flecha me dice que la componente en X va a ser AB por el coseno de 60. Y la componente en Y va hacia arriba, ¿verdad? Tendría que estar colocada aquí, positiva, AB seno de 60. Entonces ahí queda el nodo, ¿verdad? ¿Qué hacemos después? Hacemos una sumatoria de fuerzas en X. Entonces vamos a realizar la que hay aquí abajo, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas X igual a 0. Fuerzas X tenemos dos. Tenemos AB por el coseno de 60 más el valor de la reacción, que vale 173.91 libras. Esto va a ser igual a 0. Y vamos a despejar para la incógnita. O sea, vamos a despejar para AB, que ya está positiva aquí. Por lo tanto, esto va a cambiar de signo al otro lado de la igualdad. Va a quedar negativo 173.91 libras entre coseno de 60. Por lo tanto, nuestro procedimiento implica que la barra AB es una barra negativa, ¿verdad? Es una barra que va a estar entonces actuando en compresión. ¿Cómo queda el valor de 173.91 entre coseno de 60? Quedaría 347.81. Como el resultado es negativo, me estaría indicando que esta fuerza va a compresión. Eso es lo que significa ese signo una vez que nosotros hacemos el despeje. Tiene entonces 347.82 libras en compresión. Bien, hasta esta parte del ejemplo, no sé si alguien tiene alguna duda del procedimiento para explicar algún paso. Esta fuerza es la fuerza P, ¿verdad? Es la fuerza que yo ocupaba calcular acá, ¿verdad? Porque como estoy analizando de toda la estructura, yo estoy analizando esta barra, quiere decir que el esfuerzo que soporta esta barra es la división de la carga entre el área. Entonces, realmente esta fuerza no va hacia afuera. Realmente la fuerza P va a estar actuando hacia adentro de la barra, porque va a estar actuando en compresión. Va a estar presionando esa barra. Entonces, el esfuerzo va a ser la división de P sobre A, como mencionaba, ya que el ejercicio me está pidiendo entonces encontrar esto. Lo vamos a hacer aquí arriba, ¿verdad? Vamos a tener esfuerzo es igual a P sobre A, o sea, vamos a dividir menos 347.82 libras sobre el área que ya habíamos calculado en el principio del ejercicio de hoy, o sea, 0.25 pulgadas cuadradas. Entonces significa que la respuesta va a ser
hacer un esfuerzo de cuánto. .1 dice PSI. Ese sería entonces el cálculo del esfuerzo para la barra. Ingeniero, ¿Sí? a mí me da negativo 1391.28. Revisemos ahí los demás. 391.28. Eso ahí. 391.28. Sí, ¿verdad? Entonces decíamos, este signo lo único que me dice es que el esfuerzo va a estar actuando en compresión, ¿verdad? Esa barra va a estar trabajando con ese valor de esfuerzo negativo, ¿verdad? Y esta sería ya la respuesta de todo el ejemplo. El análisis para esta barra implica calcular el área, como ya lo decíamos, y encontrar la fuerza que está desarrollándose dentro de esa barra. Porque ayer tenía aguantado. En las dimensiones mostradas en la figura puede soportar un esfuerzo normal de 150 psi. Quiere decir que ya este ejercicio ya me está dando la respuesta del cálculo del esfuerzo, ¿verdad? Dice que existe un esfuerzo normal de 150.000 psi. Determine las coordenadas del centroide a partir del punto O. ¿El punto O dónde está? El punto O está aquí, ¿verdad? Lo cual quiere decir entonces que esta va a ser el origen, ¿verdad? O sea que básicamente por aquí tiene que pasar el eje positivo de las X y obviamente aquí tendría que pasar el eje positivo de la Y, ¿verdad? Si un ejercicio no nos proporciona el punto de origen, nosotros mismos deberíamos de poderlo asumir y lo más fácil es que hagamos esto, ¿verdad? Lo más fácil es que venga usted y coloque el punto 0 acá para que todo lo que queda dentro de la zona que vamos a analizar sea positivo, los valores de X para la derecha y los valores de Y para arriba. Entonces, este primer inciso lo que pregunta es básicamente eso: ¿dónde se va a encontrar el centroide de esta figura? Nos interesa el centroide, ¿por qué? Porque habíamos dicho ayer en la teoría que un esfuerzo normal implica tener que aplicar una fuerza en el centroide de la cara del objeto que estamos analizando. Y por ese motivo ocupamos encontrar dónde se encuentra ese punto importante, ¿verdad? Llamado precisamente así, ¿verdad? Llamado centroide. Luego el inciso B dice: calcule la fuerza máxima requerida para alcanzar el esfuerzo normal especificado. Entonces quiere decir que en este punto va a estar actuando la fuerza. Y la duda es esa, ¿verdad? Saber qué fuerza es la que se aplica aquí para poder encontrar ese valor de 150.000. Bueno, lo vamos a resolver entonces en la siguiente clase, ya que ya no nos queda mucho tiempo.